Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe, resulta extraño cursar después de una mini vacación. ¿Perdón? No escuchaba, perdón. Ah, que resulta extraño volver a cursar después de una mini vacación. Ah, tal cual. Tal cual. Fue largo. A mí me tocó trabajar todo el fin de semana porque justo estaba de turno, así que no sé lo que fue el feriado, sinceramente. Pero sí, seguro. Bueno, ahora vamos a arrancar en horario. Vamos a esperar que se sumen todos. Hacemos algunos comentarios ahí preliminares que tienen que ver con ya el tramo final del desarrollo de la cursada y nos metemos con la clase. Dudas de temas anteriores que hayamos visto, clases que sean obviamente mías, algo que quieran aprovechar el rato. Bueno, si no hay dudas, ahora me conecto en unos minutos, ¿eh?
Bueno, ahora sí, damos comienzo. Buenas tardes, quisiera saber cómo va a ser. ¿Cómo estás, Cintia? Habían pegado una serie de mensajes, a ver. Buenas tardes, profe. Quisiera saber cómo va a ser la evaluación para quienes rendimos virtual. Bien. Esto es por la distancia, ¿no? El tema de rendir virtual, porque residen Sí, en otra ciudad. estoy a bastantes kilómetros. Bien, ¿dónde estás vos, Sabrina? San Cayetano, de Mar del Plata, pasando a Necochea, 250 casi. Bueno, vos estás dentro de una de las excepciones, no hay problema. Déjame hablarlo con Gabriel y lo vemos. Después hay un mensaje que dice: hola, ¿cómo están? Somos Unidos por Derecho. Ahí está mi querida compañera de la comisión, Patricia. Esta va a ser una clase muy especial para mí porque la vamos a compartir y para mí realmente es un placer enorme compartir una clase con Patricia, que es una excelente compañera y aparte una amiga. Ahora vemos estas preguntas, no sé, son como mensajes del SED, no sé si son para nosotros, pero bueno, para no perder tiempo, en todo caso. ¿Alguna conclusión respecto de, alguna conclusión barra alerta respecto de lo que fue el control de lectura, chicos, de la semana pasada? Yo me tomé un poco el trabajo de mirarlo. Hubo un grupito, una tandita de 10 más o menos chicos que anduvieron óptimamente, 10 en el control de lectura, muy bien. Otro rango importante entre el 9 y el 8. Pero bueno, después los números me dejaron un poco preocupado porque advertí que hay 50 alumnos sobre 127 que no llegaron al 6, ¿sí? A la nota numérica 6, sobre 20 preguntas del control de lectura. Eso equivale a que no alcanzaron 12 correctas, ¿está bien? Y 70 que no llegaron al 7, obviamente que compone también estos 50 de los que acabo de hablar. Me genera un poco de preocupación de cara a un examen que ya lo tenemos, ya estamos en la recta final y lo tenemos a la vista, el examen, ¿bien? Examen que necesariamente va a tener un grado de complejidad mayor, porque no va a ser un examen exclusivamente de opción múltiple. Seguramente tenga alguna pregunta a desarrollar, una o dos preguntas a desarrollar que van a tener su prevalencia en el examen, su importancia en el examen. Bien, entonces todavía están a tiempo de apuntalar todos esos conocimientos que están ahí con broches, como para llegar bien al examen. Es una alerta, el control de lectura es un autotest, es muy importante, pero también hay que saberlo leer, hay que saberlo leer. Hay que contestar bastantes preguntas mal para no llegar al 6, digamos, sobre 20. Pensemos que un 6 equivale a 12 preguntas. Así que guarda con eso, no nos confiemos, porque después el examen, que va a ser presencial en el grueso de los casos, todo aquel que no pueda acreditar una excepción, ¿no? Como es el caso acá de Sabrina, que vive en San Cayetano, bueno, todo aquel que no pueda acreditar una excepción tiene que presentarse a rendir en la Facu. Así que, y ese examen va a ser más difícil que lo que venimos viendo. Así que mucha atención con eso. Bueno, se me escucha bien y se me ve bien, ¿cierto? Como les comentaba, esta es una clase para mí muy especial. La clase del tema que vamos a tratar de desarrollar es el de la sociología del encarcelamiento, ¿no? Primero lo de rigor, dejarles las referencias bibliográficas, las vamos a mantener, ¿sí? Vamos a mantener lo que se viene utilizando en los bimestres, cuatrimestres previos, que son 2 textos, pero vamos a añadir uno que también es muy importante, que yo la verdad no lo había tenido en consideración, lo agregó Patricia, va a estar disponible también en el campus, y desde el punto de vista filosófico de lo que es el encierro carcelario y el tiempo, ¿sí? La variable tiempo, es muy relevante. Los textos van a ser 3 que se van a dejar. El primero es un capítulo de un libro, de una compilación del recientemente fallecido y muy querido profesor Roberto Bergali. El libro se llama Sistema Penal y Problemas Sociales. El capítulo lo escribe un profesor y docente que es argentino, pero que hace muchos años que está radicado
en Barcelona que se llama Iñaki Rivera Beiras, y ese capítulo del libro se llama Historia y legitimación del castigo, ¿hacia dónde vamos? Esta es una de las bibliografías obligatorias. La segunda bibliografía obligatoria es de un profesor catalán, también amigo de la casa, muy querido por todos los docentes de la cátedra, que se llama Josep García Borés, y es un artículo que se llama El impacto carcelario. Y yo les hice una referencia a un tercer agregado. Patricia les va a dar precisiones al respecto, porque creo que el escaneo y PDF que se sube al campus es algún capítulo de un libro de Ana Messuti que se llama El tiempo como pena. Así que esta sería la bibliografía para esta clase de Sociología del encarcelamiento. Bueno, particularidades de esta clase. Clase compartida con Patricia, un placer para mí, verdaderamente. Vamos a abordar un aspecto de este tema cada uno. Si queda espacio, si queda tiempo, por la índole del tema, porque es un tema que nos vincula necesariamente a todos, sería interesante abrir, dejar un pequeño espacio para el diálogo y el intercambio con ustedes, ¿no? El objetivo central, la idea primordial de esta clase es tratar de enfocarnos en la sociología de la cárcel, pero desde una mirada que trascienda lo jurídico, ¿no? Que exorbite el plano jurídico y tratar de reconstruir de alguna manera lo que efectivamente son las cárceles, ¿no? Lo que efectivamente es el encarcelamiento. Esta es una mirada que nosotros la venimos predisponiendo, y ustedes lo saben bien, desde la primera clase, ¿no? Allá cuando dimos la clase introductoria, cuando delineamos un poco la hoja de ruta de lo que iba a ser esta cursada, yo me encargué de puntualizarles y de mencionarles que a la hora de delimitar el campo de estudio, el objeto de estudio de la criminología, nosotros, al igual que otras disciplinas, como podía ser el derecho penal, nos íbamos a encargar del delito, pero que no lo íbamos a abordar tanto desde el plano del deber ser normativo, ¿sí? ¿Lo recuerdan esto? ¿Tienen en consideración esta idea? Bueno, no lo íbamos a abordar desde el plano del deber ser normativo, sino que íbamos a tratar de abrazar la cuestión desde el plano del ser, o sea, estudiar el tema del delito, el problema del delito, el control del delito, la prevención del delito, desde su acontecer diario, las respuestas que se dan respecto del delito de las personas en infracción a la ley penal, desde su acontecer diario. Una mirada, yo les mencionaba, de tipo ontológica, ¿no? Que trata de pasar revista y de dar cuenta de la realidad del delito, y no solamente del delito, les mencionaba, sino también del funcionamiento de las agencias del sistema penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clase pasada, que tuvieron conmigo, la última clase, la previa al feriado, nos ocupamos de estudiar la organización policial, la agencia policial. ¿Y qué hicimos? No nos pusimos a estudiar la ley de unificación de las policías, ¿sí? La tocamos, sí, hablamos algo al respecto, ¿sí? Estudiamos el Instituto de la Detención por Averiguación de Identidad, que está regulado en la Ley Orgánica de la Policía, ¿sí? Pero no fue ese el punto de vista. Tratamos de ver nosotros cómo es y cómo funciona en términos reales la organización policial. Cuáles son sus rasgos, cómo se desenvuelve, ¿no? esta agencia en su quehacer diario, qué ilegalidades se verifican en el desarrollo de su actividad, qué tipo de formación tienen los numerarios policiales, los efectivos policiales, ¿no? Y cuál es la forma de organizarse de la institución policial. Bueno, tratamos de arribar a ese conocimiento. Esto fue la anteúltima clase, perdón. La última clase nos dedicamos a tratar de conocer otra agencia del sistema penal, que en ese caso fue la agencia legislativa, y también el funcionamiento de los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero referidos a la agencia legislativa, la estudiamos no desde el punto de vista de las formalidades y de las mayorías que se requieren para que un proyecto de ley alcance el rango de ley, o cuando es que un proyecto de ley pierde estado parlamentario, ¿no? No nos dedicamos a estudiarlo desde ese punto de vista, porque está claro que ese es el cometido al que se dedica el derecho constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que vimos ahí? Y bueno, ahí vimos puntualmente, tratamos de discernir qué actores, ¿no? Qué factores sociales y políticos intervienen en la materialidad de las cosas para originar
y para dar curso, dar inicio a un proceso de dictado de una norma penal o a un proceso de reforma legislativa de índole penal o procesal penal. Bueno, fíjense, estas disquisiciones que tratamos de establecer siempre en la asignatura de criminología, en nuestra disciplina, en el campo donde más marcadamente se ve la asimetría entre la realidad y el plano del deber ser normativo, quizás sea la cárcel y el ámbito penitenciario, ¿sí? Es donde más marcada se ve este grado de asimetría y de falta de correspondencia entre el plano del deber ser normativo y la realidad de las cosas, ¿no? O sea, las diferencias entre aquello que las normas describen respecto de lo que es la cárcel y cómo son efectivamente estos sitios hacia el interior de los mismos, ¿no? Bueno, en este sentido hay algo que es evidente. Si nosotros queremos conocer un poco del tema del encarcelamiento y de la realidad carcelaria, no vamos a poder conformarnos con la expresión constitucional del artículo 18, que nos dice que las cárceles son sanas y limpias y que no son para castigo, sino para custodia de los reos, ¿no? No vamos a poder conformarnos con eso. Pero tampoco nos vamos a poder conformar con conocer aquello que en forma un poco más pormenorizada detallan las leyes de ejecución, tanto la de la provincia de Buenos Aires, me refiero a la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, ¿no? A la ley 12.256, o al marco normativo federal de ejecución de la pena privativa de libertad, que es la ley 24.660, ¿no? No nos va a alcanzar con esto, ¿no? Entonces, de esta forma, la idea de la clase, que es básicamente esa, va a estar trazada por no digamos dos ejes temáticos, digamos dos puntos de vista, ¿no? Dos lugares desde los cuales mirar un mismo problema. Entonces lo que vamos a tratar de ofrecer con Patricia es primero un punto de vista macro, sociológico, del problema del encarcelamiento y de la cárcel, y un punto de vista microsociológico. Al primer cometido, al abordaje macrosociológico, me voy a dedicar yo, ¿no? Y seguidamente, una vez que termine, le voy a dar la palabra a mi querida compañera Patricia, que seguramente de una mucho mejor forma va a ser el abordaje microsociológico. Bueno, en este sentido, en este análisis macrosociológico, si queda algún tiempo, antes de iniciar el debate, quizás haga alguna intervención más para referirme a algún problema específico respecto del encarcelamiento femenino. Háganme acordar si ven que el tema en el transcurso de la clase no lo abordamos en ningún momento. Pero bueno, en este camino y en este punto de vista macrosociológico, yo lo que quiero comenzar por decir es que hay dos ideas, dos conceptos, ¿no?, que es absolutamente central conocer y comprender, ¿no? Que son los conceptos de prisión disciplinaria, por un lado, quizás ya se lo han hecho mención en las primeras clases, ¿no? Seguramente Gabriel, cuando dio penología, pero un concepto que es el de prisión disciplinaria por un lado, y otro concepto que es el de prisión depósito por el otro, ¿no? El primero de estos conceptos, la idea de la prisión disciplinaria, o también prisión correccionalista, o también prisión normalizadora, es una idea que viene descrita por un pensador, por un filósofo francés, que es Michel Foucault, ¿no?, que en una obra en la que junto con Microfísica del Poder y La Verdad de las Formas Jurídicas seguramente sea el libro más célebre de Foucault, que es una obra del año 75, que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que referencia esta idea de la prisión disciplinar? Bueno, este concepto lo que viene a referenciar, en definitiva, es una finalidad de las instituciones de encierro que está orientada a la recepción de un individuo infractor con el cometido de modificar, de transformar su personalidad, ¿no?, en miras a volverlo, por un lado, un sujeto dócil, ¿no?, y por el otro, un sujeto útil. Para que, una vez devuelto al medio social, no vuelva a generar espacios o inconvenientes en términos de reiteración de hechos delictivos, ¿no?
En palabras más llanas, esta idea de la cárcel es la de una prisión que se mira a sí misma, una prisión normalizadora que intenta construir buenos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos honestos. Bueno, es muy interesante resaltar que esta visión de este autor francés sobre la existencia de una prisión de carácter disciplinar, en realidad se enmarca en una visión más amplia, en una mirada más amplia que tiene Foucault, que es la de su propia concepción de las sociedades disciplinarias, ¿no? Y este autor francés las encuadra temporalmente, o sea, su surgimiento y desarrollo, entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y esta idea de la prisión disciplinar, se encuentra específicamente relacionada al modelo del panóptico, al sistema del panóptico, ¿no? Entendido el panóptico como una forma de vigilancia que fue ideada por un filósofo utilitarista inglés que se llamó Jeremy Bentham, y que básicamente consistía en una estructuración arquitectónica con forma de anillo, ¿cierto? Y en el medio de ese anillo, ese anillo se encontraba todo dividido por celdas, seccionado en celdas, ¿no? Y al centro del anillo un patio, ¿no? En ese patio se yerguía una torre central, ¿no? Y desde esa torre central se dominaba toda la escena, ¿no? En esa torre central había un único vigilante que servía para controlar todo a su alrededor, ¿correcto? Y ese control lo ejercía sin que nadie pudiera verlo a él. O sea, él controlaba todo el entorno, pero a él nadie lo podía ver, ¿no? Esta idea del panóptico reproduce el concepto de vigilancia jerárquica. Y esto es central en el entendimiento de la idea de disciplina, la idea de la vigilancia jerárquica. La idea de la vigilancia jerárquica es el efecto más importante del panóptico, porque en rigor de verdad lo que hace es inducir al privado de libertad, al detenido, en un estado permanente y consciente de visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que está siendo controlado, de que está siendo visualizado de manera permanente. Y esto, tal cual y como lo describe Foucault, lo que viene a garantizar es, en términos de poder, su funcionamiento automático, el funcionamiento automático del poder. No es necesario que el poder se esté ejerciendo de manera efectiva a cada momento. ¿Se entiende esta idea? No sé si soy claro. Porque en realidad, el prisionero nunca puede saber cuándo se lo está vigilando y cuándo no. Por eso la idea de poder automático. Bueno, en estos términos, digamos que la prisión, que no era algo nuevo, no era algo novedoso para ese momento, hacia finales del siglo XVIII, se comienza a consolidar, ¿no? a delinear como una suerte de castigo universal, ¿no? Y ese castigo universal, que era la prisión, viene a reemplazar de manera definitiva los suplicios corporales, ¿no? Las penas corporales. Porque comparativamente, no por una cuestión meramente humanitaria, porque comparativamente la utilización de la prisión reputaba muchas más ventajas, ¿no? ¿Cuáles eran estas ventajas? Bueno, por un lado, pensemos en el tipo de sociedad, en una sociedad como la sociedad burguesa en proceso de empoderamiento. La libertad es el bien sagrado por excelencia, ¿no? Entonces, si la libertad es el bien sagrado por excelencia, la privación de ese bien es algo que es concebido como un mal generalizado. Es malo para cualquiera la privación de la libertad, ¿se entiende? Y por lo tanto, a título de castigo, tenía un rasgo de, podamos decir, de castigo igualitario. Esa era la primera ventaja que presentaba. La segunda ventaja que presentaba es que la prisión permitía cuantificar exactamente la pena mediante una variable que es exacta, que era el tiempo, ¿no? Y finalmente, la tercera ventaja es que la prisión era ventajosa porque asumía un rol muy específico.
¿cuál era ese rol muy específico? Era el rol de ser un aparato de transformación de personas, ¿sí? Un aparato de transformación de los individuos, a partir de los cuales, de cuyo funcionamiento, ¿sí? Del funcionamiento de la prisión, lo que se intentaba era reproducir de manera muy acentuada todos los mecanismos disciplinarios y de control que aparecen en la vida social libre en general. ¿Bien? Bueno, hacíamos referencia a la existencia de una prisión disciplinar enmarcada en una concepción más amplia de sociedad disciplinaria, ¿no? Bueno, ese diseño del panóptico que para Foucault, el panóptico de Bentham para Foucault, se trasladaba, en realidad no quedaba enfrascado en la prisión, se trasladaba en realidad a la sociedad toda como un sistema de vigilancia total, ¿no? Para este autor. ¿Y cómo se hacía? Particularmente a través de las instituciones de encierro, de la cárcel, porque la cárcel era digamos, su forma más perfecta, su forma más pura, pero era también un rasgo común a diversas instituciones sociales, ¿no? Que tenían también esa finalidad de normalización, por un lado, y de fijación en el aparato productivo de las personas, que hacia, digamos, el siglo XIX se encontraba en pleno crecimiento y apogeo, ¿no? Bueno, esa finalidad disciplinar no era un resorte exclusivo de las prisiones. Podía visualizarse en los términos que lo propone Foucault, también en otro tipo de instituciones, como podían ser los hospitales, ¿sí? Los cuarteles, la escuela y también la fábrica. Bueno, hay que aclarar, obviamente uno lo pasa un poco por alto, que en lo previo, ¿no? En el siglo XVIII, el poder no, estaba estrechamente vinculado a la posesión de las tierras, ¿no? Más que hacia la propiedad de los medios de producción. Mientras que, bueno, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la necesidad, cambio de modelo productivo mediante, ya pasaba por adiestrar, por normalizar a las personas para el aprovechamiento de su productividad. Profe, Bueno, sí. un claro ejemplo de la utilización del sistema panóptico hoy en día son las cámaras de seguridad. No sabe cuándo lo están viendo. Si lo están viendo. Totalmente. Es el gran hermano, las cámaras de seguridad, tal cual. Es así. Es un panoptismo ayornado a la modernidad. ¿Ustedes fueron a la unidad? No tuvieron oportunidad de ir a la unidad 15. Yo sí conozco. Vos conociste, bueno, vos viste el tipo de estructuración arquitectónica que presenta. Están en la parte que uno ingresa al sector de huerta, digamos, ¿no? Está todavía las torres de vigilancia que hasta tenían un sistema de ascensor, están pseudo derruidas, ¿no? Muy deteriorado todo eso, pero todavía se puede contemplar estas cuestiones de la vigilancia aérea sin que el vigilante sea visto por los controlados, ¿no? Por los vigilados. ¿Y el complejo universitario también? Y el complejo universitario también. Por eso es interesante esta idea de, bueno, y la estructuración de muchos hospitales también, ¿no? Que tienen ejes de visualización y control hacia las periferias, ¿no? Como forma arquitectónica, digo. Bueno, avanzando porque le quiero dar paso a mi amiga Patricia. En estos términos yo les decía, vinculado al cambio del modo de producción, del sistema de producción, esta necesidad de adiestrar, de normalizar individuos para aprovechar su productividad, lo que, digamos, en términos de este autor francés, era concebir la disciplina como necesaria, ¿no? Para crear docilidad en los cuerpos, para domesticarlos, ¿no? Y para adiestrarlos y dotarlos de utilidad. Bueno, hacia las, digamos, últimas décadas del siglo XX, la sociología del encarcelamiento, con particular ahínco en la sociología norteamericana, viene a advertir que el funcionamiento de estas instituciones totales no estaba
en todo de acuerdo, en el plano de la realidad, digamos, no estaba del todo de conformidad con las descripciones que al respecto venía efectuando Foucault, ¿no? Y daba cuenta que aquella prisión disciplinaria, normalizadora, correccionalista, se había venido de alguna manera a sustituir por un modelo de prisión depósito, ¿no? Y esto tanto decía desde el punto de vista de su funcionamiento real, como también desde las expectativas sociales en relación a cuál era la función que se quería que la prisión cumpla. ¿Bien? En palabras más claras, tanto en los hechos como en la expectativa social de aquello que se esperaba sucediera al interior de la cárcel con las personas privadas de libertad, se reemplaza esa pretensión normalizadora de construcción de buenos ciudadanos por una mirada de la cárcel como un sitio donde se almacenan individuos en miras a tenerlos separados, segregados del resto de la sociedad, y como una forma de enervar su carácter peligroso. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? Bueno. Después, luego, si la finalidad correccionalista también se cumplía en forma paralela, eso venía a ser un dato añadido, pero no era el fundamento central de la existencia de la prisión y de su función social. Bueno, en los años sucesivos, ¿no?, de estos dos modelos, llamémosle modelos puros o ideales, prisión disciplinar y prisión depósito, bueno, se va profundizando el segundo, el de la prisión depósito. Esto se da en forma particularmente acentuada en los denominados países del primer mundo, más que nada, ¿no? Y especialmente en los Estados Unidos. Al punto que el ideal resocializador, ¿no?, las concepciones readaptativas del individuo, dejan de figurar hasta en el plano normativo, ¿no?, hasta en el plano de las legislaciones, como un cometido final del encierro carcelario. Bueno, alguna diferencia existe, evaluada la cuestión hacia nuestro contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia el contexto latinoamericano, y particularmente podemos hablar al contexto local, al de la Argentina, el ideal readaptativo no desaparece de las normas, ¿sí? No se ajena de las normas. De hecho, la normativa que yo les mencionaba, la ley 12.256, hacia el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y las respectivas pares provinciales, ¿no?, las leyes y código de ejecución penal de las distintas provincias, y también la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, el marco federal de la ley 24.660, siguen indicando como finalidad, escuchen esto, finalidad primordial de la ejecución de la pena privativa de la libertad, la readaptación social de los condenados. Esto obviamente trae, por el avance de este otro modelo puro, también a nuestro contexto, ¿no?, del modelo puro de la prisión depósito o de la prisión almacén, lo que trae es un contexto de convivencia entre ambos modelos con muchísima ambigüedad en la faceta práctica, ¿no? Cuestiones que están, al menos desde el plano de vista discursivo y simbólico, orientadas a la readaptación social, y circunstancias que indican la realidad de que las cárceles son mazmorras medievales donde se depositan personas hasta que algún día cumplan una pena. Bien, hay que tener en cuenta un dato que es muy relevante, que desde el plano del discurso, desde el plano discursivo, las ideas normalizadoras, las ideas correccionalistas, ya venían siendo objeto de embates, ¿no?, tanto desde el plano político como desde el plano académico, y también desde las propias instituciones del sistema penal, ¿no? Y se le formulaban críticas muy radicales. Y guarda, porque las críticas eran tanto liberales como conservadoras. O sea, al ideal resocializador, en términos claros, se lo corría por izquierda y por derecha. ¿Bien? Y las críticas eran de carácter ético-político, por un lado, por ejemplo, cuestionaban ese carácter de objetivación del individuo, del privado de libertad, ¿sí?, objetivación de las subjetividades de los detenidos con miras meramente utilitaristas, ¿sí?, y a partir de la imposición de éticas que son ajenas al detenido, ¿no? Las éticas
culturalmente admitidas en el mundo libre, en la sociedad, o mayoritariamente aceptadas. La imposición y la modificación con miras utilitaristas de las subjetividades de los detenidos. Entonces esto era cuestionado, ¿no? Desde un punto de vista ético-político. Y también desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Una mirada de la cárcel desde un punto de vista sociológico, también recibía críticas. El ideal resocializador, o la pretensión disciplinar, o la pretensión normalizadora, en cuanto se decía que más que verificarse en los hechos la existencia de un medio carcelario que importaba, luego del tránsito por él, la readaptación social de los reclusos, en realidad constituía verdaderas universidades del delito que terminaban por consolidar carreras criminales, ¿sí? Y una fábrica de reincidentes, ¿no? Bueno, alguna mención desde un punto de vista especialmente crítico. Adelantamos ya hace muchas clases al comienzo de la cursada cuando hablamos de un autor que se llama Klemmer y de lo que él describe como el fenómeno de la prisonización, ¿no? Ese carácter deleterio sobre la subjetividad del individuo que en lugar de adaptarse a las pautas de convivencia de la vida en el medio libre, el individuo se adapta a las pautas de convivencia del medio carcelario, que es un medio violento, coercitivo, coactivo, y con un montón de efectos negativos que se van a incorporar en su subjetividad. Bien, de esta manera lo que sucede es que se va reinstalando de una forma, si se quiere, sutilmente ayornada, las antiguas finalidades del castigo, ¿sí? Las antiguas finalidades del castigo penal en general y de la prisión en particular, que no significaban otra cosa que su carácter mirado hacia el individuo, retributivo e incapacitante, ¿sí? Retribución e incapacitación, y mirado desde el punto de vista del medio social libre, o de los coasociados, desde su efecto disuasivo, desde el carácter intimidatorio del castigo, ¿no? El mensaje intimidatorio al plano social. Bueno, desde un punto de vista práctico, estas ideas de la prisión depósito se fueron traduciendo en respuestas que implicaron el desarrollo de toda una serie de reformas legislativas y también de modificaciones sobre las instituciones del sistema penal y en el plano penitenciario, ¿correcto? Que se tradujeron en unas ideas que son especialmente interesantes de un docente de la Universidad del Litoral, de un criminólogo de la Universidad del Litoral que se llama Máximo Soso, que es la idea de la prisión austera o de la prisión sin adornos, ¿sí? Que implicaba básicamente una reducción muy sustancial en unos casos, o incluso la completa desaparición en otros, de todos los discursos, ¿no? Y de todas las prácticas que estaban vinculadas al ideal de la corrección del criminal. ¿Se entiende esta idea? Por eso la idea de prisión, de prisión austera. Y esto tiene su manifestación más clara y más radical en la idea del warehouse imprisonment. Pido disculpas por mi rudimentario inglés, ¿no? Del warehouse imprisonment, que significaba el encarcelamiento en depósito o almacén, donde en la modalidad más severa, eso se traducía en los hechos en que el detenido pasara 23 horas al día en aislamiento, sin realizar ningún tipo de actividad, y la restante hora del día con un derecho a patio, a estar en un patio, pero también aislado. ¿Sí? Pero también aislado. Para un poco finalizar mi intervención hasta acá, desde este punto de vista macro, si se quiere, y ya darle el pasaje a Patricia para el abordaje micro, recordarán ustedes, porque lo mencionamos la clase pasada, que vimos con bastante claridad cómo desde un punto de vista cultural, una explicación desde los cambios culturales, David Garland, ¿no? Nos daba cuenta cómo para el contexto europeo, particularmente en Gran Bretaña, y para el contexto de Estados Unidos, esas pretensiones normalizadoras, las pretensiones normalizadoras
del sistema penal en general, del sistema penal en general, y de las prácticas del sistema penal en general, pero de la prisión en particular, que estaban derivadas de los presupuestos correccionalistas y de lo que denominamos, recordarán, el complejo penal welfare, ¿sí? Se fueron abandonando, ¿sí? Se fueron deteriorando paulatinamente hasta que llegados, ¿no?, la década del 90, desaparecen completamente, y es interesante cómo este autor explica los condicionamientos políticos, pero también socioeconómicos y culturales que contribuyeron a esto, y desde el punto de vista socioeconómico, cómo impactó el declive del welfare state, cómo impactó la abrupta caída de la oferta laboral, digamos, ¿no? Y cómo estaba en ese momento el sistema productivo con base en la crisis o en el crack del petróleo del año 73. Bueno, después, hacia el final de la clase, si ustedes quieren, si les parece bien, yo vuelvo a intervenir en la etapa de intercambio. Si queda tiempo, hago 2 referencias chiquititas para el tema de encarcelamiento femenino, y ahora hago silencio y le paso la palabra a Patricia. No se los escucha, profe. Pato, estás muteada, desmuteate. Y no se desmutó. Ahí está. Ahí estás desmuteada. Yo me muteo. Bueno, perfecto. Bueno, decía yo que me sentía muy honrada de compartir la clase con vos porque verdaderamente sos un amigo, un colega excepcional, siempre dispuesto y siempre como con mucho apoyo en todo sentido. Y verdaderamente creo que este es un tema muy especial. Vos y yo somos defensores, vos y yo conocemos la realidad carcelaria, por más que los alumnos visiten, yo soy poco proclive al tema de la visita carcelaria, porque creo, por una parte, que la realidad de lo que es adentro del penal, los alumnos nunca la llegan a ver, y que en realidad se muestra lo que el servicio penitenciario de alguna manera quiere mostrar, y se dice lo que el servicio penitenciario quiere que los alumnos crean. Entonces, y siento como que es como que alguien hiciera una visita guiada acá dentro de mi casa para ver dónde voy al baño, dónde como, y verdaderamente no es la realidad de lo que son. Pocos los internos que en una parte tienen la oportunidad de hablar con alguno de los estudiantes y referirles esa verdad. Porque creo, y escuchaba lo que vos hablabas del enfoque macro y la introducción, que hay una gran palabra que tendríamos que usar para titular esta diferencia entre el deber ser y el ser de la realidad carcelaria, y que es la palabra hipocresía. Porque verdaderamente yo creo que respecto de esta temática hay una gran hipocresía, porque cuando se dice que las cárceles, no solo la hipocresía de invocar el artículo 18 y las leyes de ejecución penal, que sabemos que con la realidad no tienen, son antagónicas en realidad con la realidad de lo que sucede dentro de una unidad carcelaria, sino que verdaderamente me parece como casi una burla, porque de lo que se dice en los textos a lo que ocurre adentro de un penal no podría haber mayor divergencia. Y yo creo que esta clase es una oportunidad para que ustedes puedan, de alguna manera, más allá de lo que puedan haber visto en películas, de lo que se imaginen, puedan dimensionarlo verdaderamente en todo su ser. Y les aconsejo que vean la página de la Comisión por la Memoria, que vean los videos, que lean los informes, porque ahí está reflejada esta realidad que nosotros hoy en esta clase en palabras pretendemos que ustedes de alguna manera interioricen. Yo quiero empezar porque nosotros usamos palabras para definir las cosas, y esas palabras
tienen un sentido. Y el sentido que le damos a esas palabras a veces es, digamos, tiene una gran importancia en cuanto a la comprensión. Entonces yo quiero que ustedes piensen en la palabra pena, porque de lo que se trata cuando hablamos de cárcel es que de alguna manera estamos infligiendo una pena. ¿Y qué es la pena? Para nosotros que somos abogados, la pena tiene un sentido, pero ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra pena? Y el verdadero sentido es dolor, sufrimiento, aflicción. Entonces, cuando se le impone una pena a una persona, se le está imponiendo un dolor, un sufrimiento, una aflicción. Y yo dividiría la pena que sufre una persona que es sometida a un proceso penal en 3 aspectos. La pena del proceso, que es la incertidumbre, la estigmatización, el dolor y el padecimiento que sufre quien es pasible de un proceso penal. La pena del banquillo, que es la pena que sufre quien debe sentarse en un proceso, en un debate oral, y padecer la pena de la incertidumbre también, porque si hay algo que caracteriza a todas estas situaciones es la incertidumbre, y lo vamos a ir viendo, y el escarnio, porque verdaderamente todo lo que hoy, o todas las personas que pasan por el sistema penal, sufren el escarnio público, es decir, el escarnio de los medios de comunicación, el escarnio del público que está en un debate, el escarnio de los operadores de justicia, porque los mismos operadores de justicia miramos a la persona que está en el banquillo de una manera diferente de la que podemos mirar a un colega o de la que podemos mirar a cualquier otra persona. Entonces, y después la pena propiamente dicha, que es la condena que una persona puede sufrir. Y la realidad es que ustedes habrán visto en derecho penal todas las teorías para tratar de justificar la pena, sobre las que yo no voy a hablar acá porque no es el motivo de esta clase, pero que también a ustedes le tiene que dar la pauta que si es necesario en la elaboración de tantas teorías de justificación de la pena, es porque verdaderamente la pena genera tanto sentimiento de culpa que es necesaria una justificación. Porque en realidad lo que se trata a través de todas estas teorías de la justificación de la pena es crear o hacer creer que la pena conlleva a un fin calificado como bueno. Y esto no es absolutamente cierto. Desde el momento en que nosotros estamos diciendo que hay un mundo del ser que es absolutamente diferente al mundo del deber ser, jamás esta pena podría conllevar a un bien. Un filósofo alemán que yo admiro mucho, Nietzsche, dijo: ¿cómo puede ser el hacer sufrir una reparación? Entonces podríamos responder que el hacer sufrir de la pena no trata de reparar, sino de castigar. Creo que esto es lo que también todos nosotros tenemos que asumir. Hoy Cristian hablaba de una época en donde había tormentos y azotes, y nosotros hoy lo vemos como una barbaridad. En algunas sociedades existen actualmente. Bueno, y también en otras sociedades existe la pena de muerte también, o sea que sepamos que la pena es una crueldad que no puede, por más justificaciones que se intenten, es injustificable. Ahora, tenemos que ser conscientes que la pena no es otra cosa que castigo, que es cierto, como decía Cristian también hoy, que a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, se trataba de disciplinar, y esto lo decía Marx con el inicio de las workhouses, de las casas de trabajo o corrección, se trataba de disciplinar para el trabajo, es decir, tenían un fin educativo en un sentido irónico, ¿no? Porque no era educativo bajo ningún punto de vista, sino
disciplinar para el mercado laboral, porque era imprescindible tener gente para el mercado laboral, pero hoy en realidad se trata de una prisión depósito cuyo único fin es castigar. Esto tenemos que ser absolutamente conscientes. Una cosa es la reparación y otra cosa es la retribución. Al autor del delito se le impone la pena como retribución por parte de una comunidad que se ve amenazada por el acto de ese autor. Otro filósofo y otro sociólogo, más que filósofo, que dice algo muy interesante al respecto es Emil Durkheim, y que dice: hay una irremediable contradicción en el acto de vengar la dignidad humana ofendida en la persona de la víctima, violándola en la persona del culpable. Es decir, lo mismo que dice Ana Messuti: yo trato de reparar un mal con otro mal. En realidad, mal más mal no puede dar otra cosa que mal. No hay ninguna otra posibilidad. Yo les voy a acercar a ustedes un PowerPoint en el que también van a ver que en el Faro de la Memoria, en la celda itinerante, hay pintado un mural que hizo un pintor marplatense que se llama Felipe Jiménez, y en el centro de ese mural hay dibujado un reloj. ¿Y por qué un reloj? Porque la pena de prisión se diferencia de toda otra pena por la forma en que combina el tiempo y el espacio. Yo tengo una persona en un espacio determinado, que es una institución penitenciaria, una cárcel, y a esa persona le impongo un tiempo en el cual debe permanecer en ese lugar, definido o indefinido. Es una separación física que tiene el individuo de su familia, de la comunidad, en el cual el tiempo, más que el espacio, es el verdadero significante de la pena. La pena se mide en tiempo, en realidad. Y el tiempo de la pena no es el mismo tiempo que el de la vida social normal. El de la vida social normal es un tiempo relativo y el tiempo de la pena es un tiempo que asume un carácter absoluto. Y esto es parte de lo terrible que tiene la pena. Por eso, a ver, yo desde lo personal, cuando se hablan de los tormentos y azotes y se piensa que es algo que sucedió hace 2 siglos y que verdaderamente qué horror lo que se hacía, yo hoy pienso qué horror que es la cárcel, y espero que en un tiempo, no sé en cuánto, si serán 200 años, espero que mucho menos, alguien diga qué horror cuando existía esa institución tremenda que era la cárcel. Porque verdaderamente yo no sé si no prefiero que me azoten o que me atormenten antes de que me depositen en una cárcel, verdaderamente, viendo como yo he visto la realidad carcelaria. Y voy a recordar a uno de los docentes de la maestría de Barcelona, yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero a lo mejor Cristian recuerda, que un detenido, un condenado español, le manda una carta a su juez y le dice: usted me dijo que me iba a condenar a 3 años de prisión, pero en ningún momento en la sentencia me dijo que me iba a condenar a que estuviera conviviendo con cucarachas, a que tuviera piojos, a que comiera basura, a que me violaran en la cárcel. A todo eso en la sentencia no me lo decía. Y verdaderamente cuando uno hoy habla del tiempo de la pena, sabe que el tiempo de la pena en ese espacio que es la cárcel actualmente, y debo decir que es la cárcel en la Argentina, y supongo que en muchos lugares del mundo, en no todos los lugares del mundo, la cárcel implica las consecuencias que implica en Argentina. Eso vamos a verlo también a medida, pero por ejemplo, la población carcelaria en Italia fue considerada de alto riesgo en la época de pandemia y fueron uno de los primeros grupos a los que se le proporcionó la vacuna anti-COVID.
y acá en la Argentina pensar en una situación de eso, si alguno de nosotros propusiera eso, yo creo que nos queman vivos en la plaza. Entonces, vamos a situarnos en un espacio y en un tiempo. Y también quiero decir que es lamentable que se han sucedido distintos gobiernos con distinto signo político, pero que la realidad carcelaria en ninguno de esos gobiernos fue modificada. Lamentablemente, tristemente debo decir que es así. Entonces, si la pena es retribución, como la pena de prisión consiste fundamentalmente en el transcurso de determinado tiempo, se emplearía el tiempo como castigo. Entonces, en un momento se le sacaba al obrero, en fines del siglo XVIII, en la época donde inicia la industrialización, el capitalismo, se le quitaba al obrero el tiempo para que no tuviera que poner en el mercado de trabajo, y en este momento a la persona se le quita el tiempo como parte del castigo. Se le quita un tiempo como castigo. Lo más importante que la prisión, de alguna manera, en ese espacio y en ese tiempo genera, es la mínima comunicación con el mundo externo. Los muros de la prisión, y fíjense ustedes que tampoco es casual que la mayoría de las prisiones están en la periferia de las ciudades. Algunas están en las ciudades, de todas maneras eso no quita que sea como un mundo aparte. Devoto, por ejemplo, está en el medio de la ciudad y se puede ver todo lo que, o sea, se puede ver gran parte de lo que sucede, pero verdaderamente en sí esos muros marcan una ruptura con el espacio social. La verdad que la prisión está, aunque esté en el centro, considerada como que está en el lugar más agreste y aislado de la ciudad, y es un aislamiento real. Y esta exclusión que se hace de la persona en ese espacio por ese tiempo es como señal de reprobación. Beccaria, que es otro de los filósofos que nosotros normalmente utilizamos, dice que no es la intensidad de la pena, sino la extensión en el tiempo la que hace el mayor efecto en el alma humana. La calidad del tiempo que se vive durante la pena no puede ser la misma, lo que yo les decía hoy, que lo que se vive libre de pena. Verdaderamente es como si dijera un tiempo, el tiempo de la pena es solamente tiempo de espera, tiempo estático. En la prisión preventiva, cuando la persona está detenida, porque en realidad habría como dos modos de estar detenido, y ustedes lo saben. Un tiempo como en prisión preventiva, donde el detenido tiene una total incertidumbre acerca de cuál será su destino. Es decir, no sabe si será o no condenado, y en el caso de ser condenado, no sabe a cuánto tiempo va a ser condenado. Entonces, esta espera es indefinida. Ahora, si está condenado, es esto que vemos en la película del almanaque y de la persona que tacha con cruces los días que le faltan para terminar su condena, los días, los años, lo que fuere. Ahora, ustedes piensen lo que significa vivir solamente para la espera. Piensen lo que significa cuando vamos a un consultorio y nos sentamos a esperar, o cuando vamos a la fila de un banco, la molestia que genera en todos nosotros el hecho de esperar, solamente de esperar. Y el tiempo de la prisión es solamente tiempo de espera. No en vano los refranes populares, que son muy sabios, dicen que el que espera desespera. Y es verdad. Ahora, vamos a adentrarnos en el tema microsociológico, que es cuáles son los efectos del encarcelamiento, cuáles son las consecuencias del encierro sobre las personas detenidas. Y vamos a ver otro de los tópicos, que es cuál es el orden de la prisión, cómo se gobierna la institución. Hoy hablaba Cristian, y yo creo que es yo creo que es la madre de los efectos, que es
el efecto de prisonización. La persona que está privada de libertad en un establecimiento penitenciario sufre un efecto que se llama prisonización, que incluye un aprendizaje criminal, porque la cárcel es la universidad del delito, por eso cuando se habla de la resocialización, verdaderamente yo digo que es una hipocresía, porque no solo la cárcel no resocializa, sino que doctora en delito a quien pueda haber entrado sin los conocimientos suficientes del mismo. La mutilación del yo, que verdaderamente es sumamente importante y la vamos a ver, y la estigmatización. Ahora bien, la prisonización es la adopción por parte de la persona detenida de lo que es la subcultura carcelaria. La persona empieza a aceptar, o sea, hay varias opciones. Que la persona acepte el rol de preso y que acepte esta prisonización, que la prisonización haga su efecto. Hay otra posibilidad, que es que la persona no lo acepte y termine psicotizándose o suicidándose. Hay muchísimos casos de suicidio en situaciones de encierro. O que personas que se vuelven locas, que se psicotizan porque no soportan los efectos de la prisión y no aceptan adaptarse a este rol. Y hay un porcentaje más chico, porque verdaderamente, lamentablemente es el porcentaje menor, que no acepta el rol de detenido y no se suicida ni se psicotiza. Esas son las personas que no se ven a sí mismos como encarcelados, como presos, como con esa subcultura carcelaria, y esos son los que podríamos decir sobreviven el día que salen, pueden recuperar su yo, pero también básicamente son las personas más castigadas dentro de la institución, porque la institución no acepta el disenso, la institución no acepta, toda la institución trabaja, no solo el personal penitenciario, sino también el resto de las personas detenidas, para lograr la prisonización del sujeto que entra ahí. ¿En qué consiste esto? En aceptar este rol de preso que está socialmente desvalorizado, en acumular la información de cómo funciona la cárcel, la modificación de los modos de comer, de vestir, de dormir, de trabajar, el uso del lenguaje carcelario, de este argot. Uno lo ve a veces en personas que provienen de un estrato social medio, que son las menos dentro de la población carcelaria, pero ve que en poco tiempo habla como hablan los presos, con las palabras que utilizan las personas detenidas, que es distinto al lenguaje que se emplea en la sociedad, aún en los estratos más bajos de la sociedad. El lenguaje carcelario es propio de las instituciones, es lo que se llama el lenguaje tumbero, porque a la cárcel en el argot también se le dice la tumba, y el lenguaje es el lenguaje tumbero. El efecto de la prisonización es transformar la personalidad del interno, que después van a hacer que sea muy difícil adaptarse a la sociedad libre. Por eso yo recalco tanto el término hipocresía, porque se supone que el preso va preso para su rehabilitación y en realidad aceptar este rol dentro de la cárcel le dificulta después su reinserción social, porque pierde los elementos culturales de la sociedad libre. Profe, no se escucha. Y algo que es sumamente importante, la socialización que ejerce la sociedad de los internos sobre cada preso en particular se opone a la rehabilitación. Verdaderamente es cuando funciona esta cultura carcelaria
impide posteriormente la reinserción social de la persona detenida. Ahora, estos efectos de la prisonización no solamente se ejercen o causan un deterioro sobre la persona privada de la libertad, sino también causan daños a otras personas, a la familia de los detenidos en primer lugar. ¿Por qué? Porque los establecimientos penitenciarios están distantes del domicilio de la persona, porque están en lugares de difícil accesibilidad. Ustedes piensen, por ejemplo, dónde está la unidad 15 y dónde está la unidad 44 o la unidad 50. Lo que hay que caminar de la ruta para llegar hasta la unidad 44 o a la unidad 50 o a la unidad 15, lo que hay que hacerlo en pleno sol cuando es verano, bajo la lluvia o el frío cuando es invierno, con criaturas, todo lo que significa el padecimiento económico. Yo digo que más allá de la víctima de un delito, la familia de la persona que está detenida es también una víctima del delito, porque la realidad es que sufren padecimientos económicos. Las visitas son con requisas que son vejatorias, verdaderamente con intervención en los órganos genitales de las personas, con la requisa con el palpamiento del cuerpo de la persona, con la desnudez de la persona que va a la visita. Incluso se quitan los pañales de los bebés para ver si no llevan algún elemento que pueda ser de agresión o que puedan ser elementos como de drogas. Hay una diferenciación, hoy Cristian decía que iba a hablar y yo quiero hacer una pequeña diferenciación entre los hombres y las mujeres. Las mujeres que son madres pueden tener sus hijos hasta los 4 años. Esos chicos también sufren los efectos de la prisonización. Tienen dificultades en cuanto a lo que es ubicación espacial, porque solamente no ven el horizonte, ven solamente las distancias que la prisión permite, tienen problemas de socialización. Y también hay una realidad, las mujeres, y esto también es parte del efecto de la prisonización, reciben muchísimo menos visitas que los hombres. Las mujeres reciben un 30% de las visitas que reciben los hombres en los establecimientos de detención. Y ustedes se preguntarán por qué. En principio, las visitas que son firmes y son de fierro de alguna manera son las madres. Y las madres van a visitar a los internos varones y muchas veces no van a visitar a las internas mujeres porque cuidan los hijos de las internas y no siempre se los llevan a las visitas domiciliarias, a las visitas carcelarias. Perdón. Y por otra parte, porque los varones normalmente no visitan a las mujeres de la misma manera que las mujeres visitan a los varones. Entonces, por eso las mujeres también sufren este problema de recibir muchísima menos visita, que la visita de alguna manera es el único paliativo que la persona privada de libertad tiene, porque es el momento donde tiene la posibilidad de socializar con alguien que no sea otro interno o un miembro del servicio penitenciario. Los efectos de la prisión también se ven en los trabajadores penitenciarios. La verdad que se ven. Más allá de que uno puede decir que es una elección trabajar en el servicio penitenciario, esta elección es relativa, la situación económica y la situación socioeconómica hace que algunas personas no encuentren otra salida laboral. Hay familias enteras de penitenciarios, entonces los padres hacen que sus hijos ingresen al servicio y así sucesivamente, pero sus condiciones laborales son paupérrimas, también sufren mucho estrés laboral porque todo el ámbito de la prisión tiene siempre un ánimo de violencia, una situación de violencia permanente. Están desarmados adentro de la unidad penal. Dentro del penal el personal penitenciario no puede cargar armas, no puede portar armas, no tienen posibilidad de agremiación porque está impedido, porque es una fuerza
una fuerza militarizada de alguna manera. Entonces, tienen desventajas, viven dentro de la prisión, en general viven en las casas que hay en la prisión y están de alguna manera también presos, porque el tiempo de trabajo lo utilizan dentro de la institución penitenciaria. Otra de las cosas, yo hoy le decía que la cárcel es una universidad del delito, porque dentro de la cárcel es donde la persona tiene el aprendizaje criminal, y este aprendizaje lo tiene a partir de contacto con dos fuentes, otros detenidos o los agentes estatales, porque también los agentes estatales son los que en esta convivencia intercambian información sobre ciertas conductas delictivas que los internos, que a lo mejor son más nobles dentro de la institución, van aprendiendo. Porque el comportamiento delictivo es aprendido en interacción con otras personas en el proceso de comunicación. Este es un hecho. Yo ya hablaba también de la mutilación del yo. Nosotros, desde que nacemos, tenemos como un núcleo duro en nuestro aparato psíquico, que es lo que se denomina yo, que es lo que nosotros nos movemos, según el esquema freudiano, entre el deber ser, que es el super yo, que es la norma, que nos viene de afuera, de nuestros padres, de la escuela, de la sociedad, el ello, que son nuestras pulsiones, nuestros instintos, nuestros impulsos, y este yo, este núcleo duro, que es lo que hace que cada uno de nosotros sea único, irrepetible y que actúe de una manera determinada. Cuanto más fortalecido es el yo, más fuerte es nuestra personalidad, más capacidades tenemos de desarrollarnos, de estar en el mundo. Cuanto más se debilita ese yo, somos más vulnerables y somos más manipulables también. Y la realidad es que el deterioro del yo dentro del establecimiento penitenciario es una de las consecuencias más duras del proceso de prisonización. El futuro interno, la persona que viene de la calle adentro de una unidad penitenciaria como detenido, llega al establecimiento con una concepción de sí mismo que ciertas disposiciones sociales hicieron posible, esto que decíamos, que uno se fue formando con lo que los otros piensan de uno, con los logros de uno personales, más con ese bagaje que uno trae desde que nace. Apenas entra al establecimiento penitenciario, se lo despoja inmediatamente de ese apoyo social, familiar con el que la persona cuenta. Y comienza para él una serie de degradaciones, de humillaciones y de profanaciones del yo. Entonces, la mortificación del yo es sistemática. Ustedes piensen, y Zaffaroni dice que lo que se hace con una persona que está detenida es llevarla a un estado como de inmadurez. A un chico se le dice a qué hora come, a qué hora se va a dormir, a dónde duerme, qué tiene que hacer, qué tiene que comer. A un preso es lo mismo, con el agravante de la violencia, con el agravante de todo lo que sucede en su entorno, se lo hace como es retroceder en el tiempo, es decir, en la cárcel hay un momento para levantarse, un momento para la requisa, un momento para ir a dormir, un momento para bañarse, un momento para ir al patio, todo está arreglado y digitado. La persona no lo puede disponer libremente en ninguna oportunidad. Entonces, esta socialización carcelaria se opone a la rehabilitación prevista por el sistema legal, a esto que dice el artículo 18 de la Constitución, a las leyes de ejecución penal, porque no se limita la detención a la pérdida de la libertad física, se pierden las relaciones heterosexuales, en muchos casos, la persona que quiere tener relaciones sexuales en muchos países y en muchas cárceles no se permite, y en algunas cárceles se permite como premio y se quita como castigo el tema de relaciones heterosexuales, más allá de que la persona tiene que contar con una pareja. Si no tiene pareja,
no tienen la posibilidad de tener relaciones heterosexuales. El malestar, el aburrimiento, la soledad, el hacinamiento, porque la realidad es que yo les puse en el PowerPoint la foto de una celda de la Unidad Penal 15, porque la celda itinerante que está en el Faro de la Memoria reproduce una celda en su tamaño natural y en la forma natural en que está dentro de la unidad penal. Esa celda, cuando la Unidad 15 fue construida, era para albergar un detenido por celda. Hoy alberga 2 y hasta 3. Y si ustedes van al Faro de la Memoria y ven la celda por dentro, porque en la Unidad 15 es poco probable que la vean, van a ver en qué ámbito coexisten 3 personas y cómo esto tiene que llevar necesariamente a la violencia, a la agresión, al deterioro absoluto de este yo del que hablábamos. Otro de los efectos que produce el encarcelamiento es la estigmatización. ¿Qué es la estigmatización? Esto que hablábamos del etiquetamiento, si ustedes han visto la teoría del etiquetamiento, esto de poner una etiqueta, pero poner una etiqueta negativa, porque yo puedo poner etiquetas que sean positivas, una etiqueta negativa, y eso es tremendo, porque cuando el individuo ha tenido que aceptar un estatus proactivo inferior en su condición de interno, al volver al mundo exterior, encuentra una fría acogida, es decir, nadie lo va a recibir con alegría, con bombos y platillos. La sociedad lo va a estigmatizar, lo va a etiquetar. Siempre es duro el camino de la persona que vuelve y tiene que conseguir un empleo, un lugar donde vivir, porque probablemente en este proceso de prisonización haya perdido todo esto. Y eso tampoco es fácil. Por eso hay tanta reincidencia. El sistema también fracasa porque la reinserción social de la persona que ha estado detenida es, diría yo, prácticamente imposible de acuerdo a cómo el sistema funciona. Y por otra parte, pareciera que la liberación sobreviene en el momento justo en que el interno ha aprendido por fin a manejar los hilos de este mundo de adentro de la prisión, donde ha conquistado hasta ciertos privilegios y al salir nuevamente los pierde. Si ustedes vieron Sueños de Libertad, y si no la vieron, véanla, una película americana con Tim Robbins, muy buena, Sueños de Libertad. Ahí van a ver qué sucede con la persona que después de estar un tiempo largo detenido recupera su libertad, cómo lo vive. Otro de los temas que vamos a ver, y con esto quiero tratar de terminar rápido para darles espacio a ustedes, es cómo se gobierna la prisión, cuáles son las técnicas utilizadas para controlar y gobernar. Hoy Cristian habló del panóptico, de este sentirse vigilado en forma permanente. Ahora vamos a ver cómo es la tercerización del gobierno institucional, la teatralización y los premios y castigos. La tercerización implica que el personal penitenciario utiliza técnicas informales de gestión, porque por un lado ceden el uso directo de la violencia física a los propios presos y presas, y por otro habilita y estimula esas violencias produciendo un estado generalizado de conflicto, temor y carencia. El servicio penitenciario delega y terceriza el orden y la violencia para garantizar su gobierno del encierro. Jerarquizados, es decir, tienen roles dentro de la prisión. No todos los presos tienen el mismo estatus. En realidad hay toda una suerte de delegación del servicio penitenciario, entrega de armas, incitar para que un preso robe a otro,
incluso para que lo lastime o lo mate. Realmente todo eso pasa dentro de la prisión. Ni bien liberar zonas, vender drogas, vender pastillas para dormir. O sea, todo esto sucede dentro de la prisión. Todo esto sucede dentro de la prisión y todo esto sucede como parte de la forma de manejar el gobierno de la prisión. Es decir, esto no es un accidente. El tema de premios y castigos para las personas detenidas, a veces hay beneficios circunstanciales como impedir o conseguir un traslado, mejorar las condiciones de vida o incluso evitar la muerte. La teatralización, de las que hablaba también, que es parte del orden de la prisión, es la ficción de la evaluación. Es decir, el interno tiene que ser evaluado en forma permanente, tiene que tener un concepto, una conducta, tiene que tener informes penitenciarios. Todo esto es una ficción, porque la realidad es que esos informes generalmente son negativos, salvo que el interno pueda pagarlos y conseguir un informe positivo. Los hacen dentro de la prisión los mismos criminólogos, psicólogos del servicio. Hay roles, como yo les decía, los que hacen la limpieza, personas que circulan más libremente dentro del penal. O sea, hay como una conformidad simulada, es decir, los internos muchas veces actúan como que respetan todas esas normas y la realidad es que no es así, como obediencia fingida, que es lo mismo. Yo les puse también en el PowerPoint la ficción de un informe criminológico, quité los nombres por una cuestión de preservar la identidad de la persona sobre la cual se hizo el informe, pero quiero que ustedes después lo lean, porque me parece para que vean los términos en los que, es decir, se tiene muy en cuenta que la persona se haya adaptado a la prisión, se tiene muy en cuenta que se haya adaptado y se tiene muy en cuenta que se arrepienta del delito cometido. Y la realidad que uno se encuentra con la paradoja de personas inocentes que siempre han sostenido su inocencia y que no consiguen beneficios porque no muestran arrepentimiento por una sencilla razón, que nadie se puede arrepentir de lo que no hizo. Entonces, todo esto es toda la ficción de que el informe es verdadero y lo que dice es lo que corresponde para que el juez de ejecución lo tenga en cuenta y el juez de ejecución actúe en consecuencia. También hay una realidad que no puedo dejar de decir, que es como hay una cierta aceptación del Poder Judicial de todo esto, porque todo esto no podría suceder de alguna manera si el Poder Judicial pusiera un coto y decía no, las evaluaciones penitenciarias no se van a hacer adentro de un penal, se van a hacer por un gabinete que no esté dentro de la unidad penitenciaria y que verdaderamente evalúe. Entonces, esto también quiero que lo tengamos nosotros en cuenta. Los premios y castigos pueden ser formales, que pueden ser sanciones disciplinarias que se aplican muy a menudo, de mayor o menor gravedad, y lo que se llama progresividad penitenciaria, que es esto que el interno va adquiriendo determinados beneficios en la medida que pasa el tiempo y muestra esta adaptación al sistema. Y premios y castigos informales, como pueden ser la violencia directa, tortura, malos tratos físicos y psíquicos, requisas vejatorias y además más frecuentes y en horarios totalmente inapropiados, en mitad de la noche, humillantes, aislamiento ilegal, traslados intempestivos. Después, condiciones de vida degradante. En la unidad penal 15 hubieron ratas durante muchísimo tiempo, hay todavía, y la realidad es que las ratas mordían a los internos y le provocaban infecciones y nadie desratizaba la unidad
para que los internos no sufrieran esas condiciones. Y después hay economías informales, que les decía yo hoy, que es el hecho de proporcionar o no teléfonos celulares como premio, drogas, visitas, medicamentos, colchones, mejor comida, todo eso está dentro del sistema de premios y castigos. También quiero señalar que el hacinamiento que yo les mostraba hoy con el respecto de la celda que está en el Faro de la Memoria, que es lo que sucede en las unidades penitenciarias, ha generado que las leyes de emergencia carcelaria se decreten permanentemente. En el año 2016 se decretó la emergencia carcelaria, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020. Es decir, las cárceles no viven una emergencia excepcional, viven, veo unos mensajes, pero no sé si son para mí o cómo es el tema. Roque Altamonte, sí. ¿Es para mí? No. No sé, había un mensaje. Las cárceles viven en emergencia. La emergencia tiene que ser una situación excepcional. Cuando un servicio penitenciario vive en estado de emergencia, Profe, esto perdón, quiere decir... yo no escribí. No escribí. no sé. No, entonces vos sos el que estás. Pero alguien escribió un mensaje y no sé qué decía. Ahí Patricia, Es el perdón, ¿eh? profe. Hay una participación de Rocío Gisela Espinosa, puede ser, que hace una reflexión, hace dos reflexiones. Una que dice, la familia de los internos si ven la realidad, y otra que dice, profe, parece que está hablando de pobres personas, hay de todo. Un violador que le arruinó la vida a un menor, me importa poco si se aburre, dice. Bueno, después vamos a abrir de esto una instancia de debate, si quieren. Yo lo que agregué, Patricia, ahí abajo, son dos cosas, que las dejo para no intervenir ya, porque si no, no nos va a quedar tiempo. Dos datos. Uno muy reciente, que está pegado ahí, de encarcelamiento en la unidad 44 de Batán, para no hablar de ningún contexto lejano. 515 presos al 12 de octubre, 2 días atrás. Eso excede la capacidad operativa. 105 durmiendo en el piso, y una porción de esos 105 literal sin equipo celdario. Esto es sin colchón directamente, durmiendo en el concreto. Bueno, en la cárcel de Devoto, presos durmiendo parados porque ni siquiera se podían acostar en el piso, dormían reclinándose parados contra la pared. Ni espacio físico para recostarse. Y lo otro que dejé, porque Patricia dio 2 o 3 ideas claves que no podemos pasarlas por alto en esta clase, en términos de encarcelamiento femenino, ¿sí? Y de la revisión del encarcelamiento femenino en términos de perspectiva de género. Complementando las ideas de Patricia, ella habló de los efectos centrales, con mucha capacidad descriptiva, de un fenómeno que es 100% real, que es que efectivamente las mujeres no reciben visitas, ¿sí? Algo que es verdaderamente angustioso para la mujer interna, ¿no? Yo ahí les dejo para que vean y para que piensen y relaboren también algunos otros efectos del encarcelamiento en relación a las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con la fisiología misma de una mujer, con la necesidad de efectuar controles rutinarios, con los periodos de lactancia, con el perjuicio a los vínculos maternos filiales cuando son madres de hijos pequeños, con el carácter anómalo de introducir niños a la prisión con trascendencia de la pena y de todos sus efectos hacia menores de edad, que tiene que ver también con los labores, las capacitaciones, ¿no?, que hay para las mujeres en la cárcel, que no hacen otra cosa que de alguna manera reforzar esos ideales estereotipados de la domesticidad por de ejemplo, la no mujer. puedan estudiar en la universidad. A la universidad Claro, nuestra van varones, pero no exacto, mujeres. exactamente. O sea, que hagan labores. Las mujeres hacen labores reforzando esta idea de la mujer, madre, ama de casa, Exacto. en lugar de poder estudiar una carrera universitaria.
Porque tampoco Y- son labores que preparan para eventualmente para los No, requerimientos al mercado laboral, sí, son sí, labores no, no domésticos. computación, no, labores pensaba en coser o bordar, ¿no? Como Exacto. labores que son, bueno, y que Así todo como esto se se ve vio todo esto agravado acentuado, en ¿no? la, ¿eh? Cómo todo esto se ve acentuado, todos los caracteres perniciosos del encierro, cómo se ve particularmente Hace, acentuado en la en el situación de las tema de las mujeres, ¿no? mujeres, ¿sí? Bueno, y Muy bien. también pensaba en cómo se vio agravado todo esto que sucedió durante el periodo de la pandemia, cómo fue el tema en las cárceles en la pandemia, donde pese a las recomendaciones, la verdad es que los jueces que concedieron libertad a las personas que estaban en condiciones de poder recuperar su libertad, eh, ciertamente se vieron afectados por denuncias por mal desempeño. Y la realidad es que en otros países tenemos como que se consideró la población carcelaria como de riesgo y fueron objeto de prioridad en la vacunación. La realidad es que en los albores del capitalismo la prisión tenía como objetivo quitar el tiempo al obrero y hoy se quita el tiempo de vida, porque el objetivo real de la pena no es otro que el castigo. Y creo que esto tenemos que reconocerlo y no adoptar estas justificaciones que casi parecen absurdas a la luz de esta realidad. Yo no Muy tengo más bien. nada que decir. Muy bien, a mí me parece que ha sido un panorama bastante completo, ¿sí? Con mucha sustancia. Obviamente ustedes notarán que desde el punto de vista microsociológico, el tema tiene otra extensión, otro detallismo, otra riqueza, ¿no? En términos de conocimiento, ¿no? Si la propuesta es conocer en torno a la cárcel, es claro que la mirada microsociológica es la que nos va a acercar al acontecer del encarcelamiento, ¿no? Pero bueno, también la mirada macro es necesaria para dotar al tema de algún marco teórico Yo previo. quisiera decir o hacer una salvedad. Vamos a recibir cualquier comentario o cualquier pregunta que los alumnos nos quieran hacer. No quisiera tener que recordarles que ustedes son alumnos de cuarto año de la Facultad de Derecho, que tienen un nivel de preparación y que los comentarios y las preguntas esperemos que estén a la altura de ese nivel y que verdaderamente no sean comentarios de Doña Rosa en la fila del supermercado. Les pido por favor. Abrimos, si quieren, un espacio de diálogo y de intercambio para evacuar dudas, desde el punto de vista académico, que un poco es para lo que está esta clase, y también, bueno, desde las incumbencias profesionales, ¿no? de Patricia y mía, que como ella mencionaba, nos toca trabajar justamente en el Estado, en mi caso, y en el caso de ella, en la faceta privada, en la defensa penal, ¿no? Así que, bueno, tenemos también no sé si por suerte o por desgracia, algún grado de expertise que nos acerca el conocimiento práctico en el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Pero abrimos un espacio para reflexionar, si tienen dudas, si quieren hacer algún aporte, eh, lo que ustedes gusten, ¿no? Profe, hay una reflexión de Alejandro Dolina, busqué el video pero no lo encontré para pasarlo, que habla que además de la libertad se pierde la privacidad. Uno nunca más va a dormir en un ámbito privado, nunca más se va a bañar en un ámbito privado. Todos los actos pasan a ser públicos de un momento a otro y es como otro castigo aparte, además del tiempo. Qué bueno, ¿eh? Qué buen aporte el tuyo, Sabrina, realmente, ¿eh? Muy Excelente, bueno, es excelente, verdad. muy Eso bueno. es creo que es lo peor. Yo Profe, sí, sí, perdón. perdón, disculpa, Fabiola, sí. No, quería consultarle a Patricia, yo quedé choqueada con lo que comentaba de los niños que hasta los 4 años con esto de la percepción del espacio. Eso, no sé de dónde, lo consulto desde el desconocimiento total, dónde está regulado, o sea, que sea de esa manera, y digo, el interés superior del niño y todas estas cuestiones que aprendemos en familia, dónde se plasman, ¿no? En esta realidad. O sea,
Y es que acá hay, a ver, hay dos situaciones a contemplar. El vínculo materno-filial, sobre todo porque muchas veces además esa madre no tiene con quién dejar ese niño, pero además el niño necesita a la madre. Lo permiten hasta los 4 años, pero hay una realidad, los efectos del espacio en el que se encuentra ese niño lo sufre. El interés superior del niño es también una declamación como el 18 de la Constitución Nacional. Claro. Vamos a decir la verdad. A mí que no me digan el qué, sino que me digan el cómo. A ver. Ok. Sería como el mal menor, digamos, entonces. Y sería, a veces es la única alternativa, y la realidad que sería de esperar que el niño pudiera estar en un ámbito que sea mejor. Hay cárceles granjas donde hay... Yo soy anticárcel, pero más allá de todo eso, pienso que hay lugares que son mucho más dignos de alguna manera que unidades como las que tenemos nosotros acá en Mar del Plata. Hay niños y Yo- niñas que hay que contemplar que efectivamente son muy, muy pequeños y están todavía en periodo de lactancia. Así que hasta hay necesidades de índole fisiológicos, ¿no? Para estar Sí. con su madre. Y después, una vez que esa situación se consolida, por ejemplo, se corta la lactancia, hay que pensarlo en función del padecimiento psicológico para el niño por el desapego de su madre. Lógico. Lógico. Entonces, Por eso es el vínculo es bien complejo el materno-filial, tema. que es el vínculo más importante que el ser humano tiene en su primera infancia. Ese vínculo es esencial para el fortalecimiento del desarrollo futuro de ese niño. Ujú. Yo tengo una pregunta y una especie de reflexión, ¿no? Bien. Yo estoy totalmente, digamos, de acuerdo en que la cárcel es vulnerante, digamos, para los internos, porque en realidad el único derecho que tendría que ser restringido es el de la libertad ambulatoria cuando en la realidad se restringe en cualquier otro tipo de derecho. El derecho, bueno, el derecho a la educación hasta ahí nomás, bueno, pero el derecho a la salud, digamos, no funciona como debería, y siempre me canso de repetirlo, en que desde el lado de la víctima tampoco gana nada viendo a la persona presa, viendo al victimario preso. Pero ¿cuál sería, si se quiere un análisis filosófico, la solución, digamos, o el post-prisión? ¿Cuál Mira, sería? yo quiero hacer una intervención un poco también para dar respuesta al comentario que había hecho también Rocío. Eh, pensemos la cuestión primero desde lo que vos dijiste, ¿no? De cómo es la cárcel en realidad y la cantidad de privaciones de derechos añadidas a la libertad, ¿no? O sea, añadidas. Porque efectivamente si ha dejado un saldo observable la pandemia esta que transcurrimos, a la vida en el medio libre, pero particularmente al mundo del encierro, es la grosera carencia que caracteriza los ámbitos penitenciarios en materia sanitaria. O sea, estados con una asunción de un riesgo. Nosotros podemos dar cuenta de que no ha pasado una catástrofe de magnitudes en el ámbito penitenciario, porque el COVID, gracias a no sé a quién, no ha logrado penetrar en demasía hacia el ámbito carcelario, porque si no hubiera sido catastrófico. Al día de hoy no hay un cronograma de vacunación, o sea, se están vacunando menores de 10 años a esta altura, que tienen escasa predicción de riesgo frente al COVID. Y la población penitenciaria, por las condiciones mismas en las que están de suciedad, ¿sí? Suciedad de los lugares infestos muchas veces, presos que están durmiendo y residiendo en sitios que están a 1 metro del lugar donde descansa la basura de toda la unidad penal, y se infesta de cucarachas y de ratas. Estos lugares así caracterizados, ¿no? Hay que pensarlo bien. En el contexto de Batán, durante el año pasado estuvo suspendido el suministro de agua potable. Estamos hablando pico de pandemia. Suspendido el suministro de agua potable por espacio superior a 3 meses, porque se rompió la Yo bomba. agregaría algo. Cuando vos decís
que no entró el virus en los penales, también tengo que decirte que fue mucho a costa de la prohibición de las visitas. Del Y eso es sacrificio un de otros costo derechos. muy alto, porque vos Profe, hoy las familias tenían que llevar agua hasta la unidad. Las familias de Hasta una la la unidad. realidad es que sí, no había agua, pero más con tanto que la publicidad que se hacía permanentemente, que había que lavarse las manos, que la higiene era importante, bueno, más allá de todo eso, digamos, la forma en que se resolvió es que no podía ir la familia a visitarlos, que para la persona detenida también es y para la familia también es un altísimo costo. Ese fue el costo. Ahora, la reflexión que yo quiero hacer es esto. No es casual que esto pase, no es casual. La cárcel en la Argentina es lo que el poder político quiere que sea. No es que la cárcel es un error, la cárcel es así porque debe ser así desde un punto de vista funcional. Y la realidad es que en otros países la cárcel quita en un espacio el tiempo, pero no le agrega todo lo que acá en este ámbito, yo diría más que argentino, latinoamericano, y americano del norte también, no ni hablar, se le agrega todo este agregado de permanente violencia, de la mugre, de la falta de colchones, de las que comen la peor, la comida, el déficit alimentario es tremendo en todo sentido. Entonces, todo eso no ocurre por casualidad. Todo eso es algo que hace a lo que debe ser la cárcel en la Argentina hoy. Esto para mi punto de vista, es así. Yo un poco cerrando la intervención, lo que quería expresar es lo siguiente, ¿no? Es muy difícil dar respuesta cuando quizás se ejemplifica desde casos de ofensas graves, ¿sí? Por ejemplo, hacia la integridad sexual de un menor de edad o de una mujer. Es muy difícil dar respuesta a eso, y obviamente que esa respuesta yo no la tengo, y intuyo que Patricia tampoco la tiene. Pero lo que es claro es que si la cárcel tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser y tiene que estar, para no entrar en discursos abolicionistas, que ni siquiera los comparto, digamos, no tengo una mirada abolicionista, pero sin irnos a ese lugar, si la cárcel tiene que ser, hay que reflexionar cuándo y cómo tiene que ser. Porque el fenómeno del encarcelamiento al que asistimos es un fenómeno que no atrapa solamente esos supuestos de ilicitudes gravísimas, sino que hay detenidos y encima preventivos por, digamos, hechos escasamente lesivos o mínimamente lesivos, o que están en una gama de lesividad de los derechos de terceras personas, que no necesariamente el encarcelamiento tenga que ser la respuesta, ¿no? Para favorecer al fenómeno de la sobrepoblación. Y después está, si la cárcel tiene que estar y tiene que ser, cómo tiene que ser, por toda esta cuestión de el cercenamiento de todo ese otro cúmulo de derechos añadidos a la privación de la libertad. ¿Se entiende? Un poco para dejar esta reflexión. Bueno, les agradecemos la atención, ya estamos desbordados de horario. Cualquier otra continuidad que tenga el tema puede ser a través del campus o por mail, como siempre les decimos, y esperamos sinceramente que mucha pila para este tramo final. Hay un control de lectura el 22 de octubre, ustedes lo tienen presente. Esperemos que eso dé un resultado más satisfactorio que este primer control de lectura, y que haya buena respuesta en el examen que van a compartir todos. Después seguiremos con los trabajos de investigación con los alumnos del Plan Viejo. De mi parte los saludo, te agradezco mucho, Patricia. Para mí es un gusto, y vos sabés que yo lo que digo, lo digo de corazón, es un gusto enorme compartir esta clase atípica, linda, o sea, atípica, linda con vos. Y un buen fin de semana para todos. Igualmente para mí, igualmente. Saludos, chicos. Un cariño enorme. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego.